un podcast de Cooperativa. Mercados celebran un alto al fuego que además marca la cumbre del G7 en Francia. Que fluye el petróleo, pide Trump. Hacienda, aquí, anuncia baja de los combustibles. Debe avanzar gradualmente para que sea sostenible. Así la moneda defiende sus indicaciones a la Sala Cuna Universal. El empleador no estará obligado a proveer directamente el recinto. 30 horas de combate al fuego se cumplen en el incendio del acopio de neumáticos que incluso obligó a suspender clases en Cerrillos. Esta mañana, otro siniestro destruyó 12 casas en el corazón de la legua de emergencia en San Joaquín. Oficialismo activa ofensiva para fortalecer la ley Naín Retamal, anteproyecto comunista que busca derogar algunas garantías de carabineros. Hay PAES de invierno. Esta tarde, más de 34.000 estudiantes rinden la prueba de competencias matemáticas 2. Y en el Mundial, a esta hora debuta España, uno de los grandes favoritos. Por la tarde, el Uruguay de Bielsa enfrenta a Arabia Saudita en Cooperativa Deportes. Estás escuchando el podcast de El Diario de Cooperativa. Una presentación de cooperativapodcast.cl. Partamos en las calles de la capital, sabiendo de un incendio en la legua emergencia que afectó al menos una docena de viviendas. También en el ámbito policial, en La Pintana, un hombre fue asesinado en la puerta de su casa. Felipe Cofré, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, Vero. Claro, partimos ahí en el sector sur de la capital, en La Pintana, donde un hombre de 32 años es la víctima de un nuevo asesinato con armas de fuego y ocurre precisamente en la puerta de su vivienda. El hecho ocurre la tarde-noche de ayer en la población La Orquesta, cuando la víctima salía de su hogar a la vía pública, cuando fue abordado por un solitario pistolero que le disparó en 2 oportunidades, provocándole heridas que le causaron la muerte en el lugar. Después de este ataque, el autor de los disparos huyó y se investiga si es que este hecho se trata de un eventual ajuste de cuentas, considerando la dinámica de este crimen, que no hubo una especie de discusión previa, tampoco un intento de robo, además por el sector en donde ocurre, misma zona donde desde el 2024 se enfrentan bandas rivales dedicadas a las ventas de droga y donde también se han registrado múltiples tiroteos, balaceras, incluso homicidios en ese sector. La fiscal Marcela Adasme del equipo contra crimen organizado y homicidios entregó más detalles. Con el fin de realizar las primeras diligencias de investigación por el delito de homicidio en contra de un sujeto masculino de 31 años que habría sido víctima de 2 impactos de bala en la parte posterior de su cuerpo. Por ahora lo que estamos investigando sería que la víctima se encontraba en el sector cuando fue abordado por 2 sujetos, uno de los cuales procedió a efectuar disparos en contra del alma. Claro, y ahora se tiene que determinar mediante las diligencias cuál fue el motivo de este homicidio, además de encontrar a quien efectúa los disparos. Cambiamos de tema, hablamos de la operación Sol del Desierto, que encabezó la PDI y la Fiscalía Oriente y que permitió la incautación de 400 kilos de marihuana y la detención de 2 delincuentes que pretendían comercializar esta sustancia ilícita en el sector oriente, específicamente en la comuna de Ñuñoa. La droga estaba al interior de un vehículo que los vendedores y transportistas que venían con este paquete desde el norte del país dejaron abandonado precisamente en un estacionamiento de un supermercado en la comuna de Ñuñoa y que los imputados pasaron a retirar para no levantar sospechas respecto de esta transacción. Sin embargo, lo que no contaban es que estos 2 sujetos ya estaban siendo seguidos por el Ministerio Público. Vamos a escuchar la voz del fiscal Fernando Anaís de la Fiscalía Metropolitana Oriente, quien entregó los detalles. Esta droga venía trasladada desde la zona norte del país. El modus operandi de esta banda criminal era mantener vehículos acondicionados con esta sustancia en espacios abiertos de libre acceso al público para poder distraer a la policía y que miembros de la banda delictual fueran a retirarlos. En ese contexto es que este vehículo se encontraba en un estacionamiento de un supermercado de la región, el cual fue retirado por parte de los miembros de la banda delictual. Cuando se estaban retirando se hizo un seguimiento a distancia por parte de la policía y una vez que se dieron los medios suficientes para poder fiscalizar, fueron controladas las personas en las cuales se encontraron los 440 kilos de droga incautados en este procedimiento.
Y esto se suma a un incendio que afectó esta mañana a 12 viviendas al interior de la población de Legua Emergencia. Esto en la comuna de San Joaquín, siniestro que movilizó gran cantidad de voluntarios de bomberos que lograron controlar el fuego y en donde afortunadamente no se registraron personas lesionadas. Afortunadamente, como dices tú, Felipe. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes. Vamos con el incendio. Se sigue combatiendo algunos puntos calientes ahí en Cerrillos, en esta procesadora de neumáticos, una cuestión que alertó a autoridades, a vecinos ayer, a gran parte de la zona poniente o surponiente de la capital, porque la nube tóxica agravó los episodios de contaminación. Hoy día de preemergencia está el tema de los malos olores, el susto de los vecinos evacuados y el debate por los planes reguladores, porque esto está al lado de las casas. Ahí en Cerrillos, Cristian Aburto, buenas tardes. Así es, buenas tardes, Rodrigo. Verónica, continúa en desarrollo el incendio en la comuna de Cerrillos que afecta a una procesadora de neumáticos que ha causado bastante molestia en el sector cercano de donde se desarrolla el siniestro. Esto por parte de bomberos ya tiene más de 24 horas de combate y ha sido compleja su extinción absoluta debido a que los materiales químicos y tóxicos que hay en el lugar están bastante persistentes en el lugar y ha hecho que sea complejo, por supuesto, el trabajo de personal de bomberos. Esto en concreto se desarrolla aún en transversal con Piloto Acevedo, muy cerca de la municipalidad de Cerrillos, y si bien está circunscrito, personal bomberil trabaja en poder apagarlo y así también evitar que el humo de neumáticos siga expandiendo por la capital. Nosotros estamos acá en este lugar donde se está desarrollando el incendio y el olor a neumáticos es bastante evidente y por supuesto se entiende por una parte la molestia que tienen los vecinos en cuanto a este siniestro que se está desarrollando en el lugar. Todo esto en el marco de que hoy y por tercer día consecutivo la región metropolitana está en preemergencia ambiental debido a las adversas condiciones atmosféricas en las que está inmersa la cuenca de Santiago. Y este y otros incendios han favorecido estas condiciones en el marco de un incendio en el que los vecinos ya habían denunciado que una situación de este tipo podía suceder. Ante esto, el gobernador de la región metropolitana, Claudio Orrego, indicó que lo que corresponde en estos casos es la fiscalización. Además, instó a las empresas a adoptar las medidas de seguridad necesarias para poder evitar posibles incendios. Lo que corresponde simplemente es fiscalizar. O sea, todo lo que es acumulación de basura, lo que es acumulación de neumáticos de manera ilegal, simplemente hay que erradicarlo. Ahora, si hay depósitos o empresas en el cordón de Santiago que tienen algún grado de peligrosidad, tienen que adoptar las medidas de seguridad para ello. No hay ninguna ciudad que pueda evitar el riesgo de incendio, pero sí se puede minimizar si cada uno hace su pega. Bien, en Chile los acopios industriales están regulados principalmente por el Ministerio de Salud, el Ministerio de Medio Ambiente y cada uno de los municipios, dependiendo de si almacenan materias primas, productos químicos o también residuos. Todo proyecto requiere autorización sanitaria y cumplir con estrictas normas de diseño, seguridad y distancia respecto a zonas habitadas, lo que en este caso no se desarrolla con plenitud, por así decirlo. Debido a esto, el director del Departamento de Ingeniería Geoespacial y Ambiental de la Universidad de Santiago, Marcelo Caverorti, indicó que las instalaciones de acopios industriales depende de lo que establezca el plan regulador de cada comuna y afirma que en cada caso debe ser revisado el detalle. Depende de lo que establezca el plan regulador comunal o intercomunal vigente para cada territorio. Estos instrumentos definen el uso del suelo permitido y determinan si una actividad industrial puede o no emplazarse en un determinado sector. No existe una respuesta única para todos los casos. Es necesario revisar específicamente la zonificación establecida, el instrumento de organización territorial aplicable al lugar donde se pretende desarrollar el proyecto. Bien, los tóxicos que emanan este tipo de incendios en muchos casos son perjudiciales para la salud de las personas. Debido a esto, la académica de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Santiago, Jimena Castillo, explicó qué es lo que se respira cuando se incendian acopios industriales como este y recomendó alejarse del humo, cerrar las vías de acceso del aire tóxico y evitar realizar actividades físicas en sectores cercanos. Cuando se incendian acopios industriales, lo que respiramos no es solamente humo, respiramos una mezcla de partículas finas, gases tóxicos y compuestos químicos. Si el acopio contiene plásticos, neumáticos, pinturas, solventes, residuos electrónicos, materiales que hayan sido tratados químicamente, el riesgo va a aumentar, porque la combustión puede generar sustancias irritantes, tóxicas e incluso cancerígenas. Entre los riesgos para la salud se encuentra la irritación de ojos, nariz y garganta, tos, dolor de cabeza, mareos, dificultad respiratoria y crisis asmática. Ante un incendio industrial es fundamental alejarse del humo, cerrar puertas, ventanas, evitar actividad física al aire libre y usar mascarillas adecuadas.
Bien, al menos entre 15 a 20 cuerpos de bomberos trabajan en este sector, en la intersección de Piloto Acevedo con Transversal, para poder mitigar, por supuesto, el humo del lugar. Nos indican hace pocos momentos que todavía se emanan gases de este lugar, que todavía no se puede apagar por completo. El incendio está circunscrito, no apagado, pero todavía, por supuesto, bomberos trabajan en la extinción del mismo. El incendio de Cerrillos también obligó la suspensión de clases en 16 establecimientos educacionales por la mala calidad del aire, por supuesto, y con esta ya son 13 las alertas ambientales en este año en la región metropolitana y 3 las de la preemergencia decretadas por la autoridad, contando en la que estamos el día de hoy. Sí, hay preemergencia ambiental en Santiago. Cristian, gracias. Buenas tardes. Hablemos de la PAES de invierno. Hay más de 34.000 personas inscritas para rendirla. A partir de las 3 de la tarde hay prueba de competencia matemática 2. Gloria Gutiérrez, tú nos cuentas todo. Buenas tardes. ¿Qué tal, Verónica? Buenas tardes. Sí, hoy comienza la rendición de la PAES de invierno 2026, la prueba de acceso a la educación superior, que se rinde a mediados de año, enfocada principalmente en personas que buscan mejorar el puntaje de su PAES regular, que se da el mes de diciembre. De 12 a 1 de la tarde se dio el proceso de reconocimiento de sala en las 49 sedes a lo largo del país, ya para a las 3 de la tarde dar paso a la prueba de competencia matemática 2, que la dan personas que buscan estudiar alguna carrera afín a este. Son más de 34.000 personas las que están inscritas para darla. Conversamos con algunas de ellas que llegaron hasta el Liceo Gabriela Mistral de Independencia, quienes comentaron sus sensaciones previas a la prueba y la carrera que buscan estudiar. Igual nerviosa, o sea, por lo menos hoy día no doy la M2, pero igual estoy así como con cositas. Ya la digamos. Ya, y ahora buscas mejorar ese puntaje, me imagino. Ya, ¿Qué quieres estudiar? Medicina veterinaria. Nervioso igual, es que como que esta es la más complicada que tengo que hacer, así, y igual dependo harto de esta para entrar a la carrera que yo quiera, en la universidad que yo quiera. Ingeniería eléctrica. Tenía 2 opciones, que son la USACH y la Chile. En la anterior prueba me fue muy mal y necesito subirla. Estoy un poco nerviosa, la verdad, que tengo que dar la M2 hoy día. Había dado la PAES antes, pero la M2 no la había dado con química y farmacia. Bien, hasta este lugar llegaron hace algunos minutos autoridades del Ministerio de Educación, del DEMPRE, también el alcalde de Independencia, para dar inicio a la aplicación de la PAES de invierno, que parte desde las 3 de la tarde de hoy, también mañana y el día miércoles. En la primera edición del Diario de Cooperativa conversamos con la subsecretaria de Educación Superior, Fernanda Valdés, quien se refirió al proceso. Muchas de estas personas que hoy día están inscritas ya dieron la PAES regular, y lo que hacen al dar esta segunda rendición es abrir posibilidades de mejorar sus puntajes. Entonces la combinación de los mejores puntajes mejora el acceso, y esto ocurre sobre todo para carreras de alta competencia, por ejemplo en las áreas de la salud, medicina sobre todo. Se abren ventanas de oportunidad del acceso. De los que van a rendir la prueba estos días, ¿a qué porcentaje responden a los que ya la rindieron? Es un poquito más del 50%. En el fondo la prueba de invierno se ha ido constituyendo como una instancia que hace el acceso más flexible y más abierto. Bien, lo decíamos, hoy a partir de las 3 de la tarde, prueba de competencia matemática 2, mañana a las 9 de la mañana, competencia lectora, y a las 3 de la tarde, la prueba electiva de ciencias. El miércoles a las 9 de la mañana, matemática 1, y a las 3 de la tarde, la prueba electiva de historia y ciencias sociales. Los resultados de esto se darán a conocer el próximo 17 de julio. Y estaremos atentos tanto al desarrollo de la PAES como a los resultados dentro de un mes. Gracias, Gloria. Buenas tardes. Buenas tardes. Las noticias están en el Diario de Cooperativa. Todas las noticias, todos los días, todo el día. La guerra. Se habla de un alto al fuego. Se va a firmar aparentemente el viernes. Según el intermediario aquí, Pakistán, esto ya debiera empezar a regir. Los mercados se tranquilizan, sí, de a poco, se enfrían. Tokio subió 5% incluso. Y la pregunta es, ¿cuándo va a bajar el combustible en Chile? Gonzalo Aguirre, buenas tardes.
tal? Buenas tardes. Y luego de 3 meses y medio de conflicto, todo indica que el acuerdo alcanzado entre Estados Unidos e Irán en las últimas horas podría poner fin a este conflicto en Medio Oriente, un escenario que han celebrado los mercados sin descartar por completo la incertidumbre del panorama actual. Así, el barril de petróleo de Texas, el WTI, se ha mantenido en torno a los $80 el barril, $83 en el caso del petróleo Brent, lejos de los casi 120 que alcanzó en un par de ocasiones en los meses de abril y mayo, una situación que se configura justo cuando se están haciendo los cálculos aquí en nuestro país para la próxima variación en el precio de los combustibles que vamos a conocer la tarde de este miércoles y que se va a aplicar a partir del jueves. Esa variación la estuvo comentando este mediodía el ministro de Hacienda, Jorge Quirós. Ese anticipo lo escuchamos. Lo que hay es un cese del fuego por 60 días, cuando tuvimos que tomar la difícil decisión, que hubiésemos querido no tomarla, pero nos vimos obligados a ello, de subir las bencinas a causa de la guerra. Ahora que la guerra está mostrando signos de que va a terminar y las bencinas entonces están bajando, los precios internacionales también van a bajar en Chile. ¿Qué es lo que esperamos nosotros? Esperamos que en el próximo decreto, que va a empezar a regir a contar de este jueves, tengamos una baja en el diésel del orden de los 100 pesos y en las bencinas algo similar. La definición en Teatino 120, en voz del ministro Quirós, es que cuando subieron los precios, tuvimos que subirlos en el monto en que subieron los precios afuera, ahora están bajando y los vamos a bajar en el monto que están bajando afuera. De todas maneras, al revisar el punto de partida previo a la guerra, el precio del petróleo se encontraba en torno a los $70 el barril, pero ese escenario, previo al conflicto, dicen los expertos, ya no existe y es difícil que se retroceda a esos niveles por situaciones ocurridas durante las propias hostilidades, como daños a refinerías, aumento también de la desconfianza, lo comenta Josefina Romo, investigadora de CLAPE-SUCE. Previo al conflicto en Medio Oriente, el precio del petróleo Brent se ubicaba cerca de los $60 por barril. Sin embargo, estimamos que es poco probable que en el corto plazo el mercado retorne de forma sostenida a esos niveles. Esto se debe a que el conflicto ha conducido al uso de reservas estratégicas para asegurar el abastecimiento, cuya reposición podría tomar tiempo y mantener una presión adicional sobre la demanda. Por otra parte, los recientes episodios de tensiones han puesto en manifiesto la importancia estratégica del petróleo y la vulnerabilidad de las cadenas globales de suministro, lo que podría traducirse en una mayor prima de riesgo geopolítico, incluso una vez finalizadas las hostilidades. A nivel de reacciones de los mercados aquí en nuestro país, la Bolsa de Santiago dio cuenta de este contexto más favorable con avances en el IPSA que, si bien se han ido moderando durante las últimas horas, de todas maneras se mantienen estas cifras en verde en este minuto con una variación de 0,21%. El dólar, en tanto, cae en torno a 7 pesos, se transa en los 891. En paralelo subió el cobre en Londres hasta los $6,22 la libra. Las expectativas económicas con este panorama las estuvieron comentando en el grupo de política monetaria que recomendó al Consejo del Banco Central mantener la tasa de interés en su nivel actual de 4,5%. Eso se zanja mañana por parte del Consejo del Banco Central. Habla uno de los integrantes de este grupo, el economista Carlos Futnevich. Pensando en que efectivamente esto se va a ir en la dirección correcta, por supuesto que visualizaríamos en la práctica mejores condiciones de precio de petróleo, algo también reducción gradual de las tasas de interés, y esos son todos efectos benéficos, pero la verdad es que hay un elemento de incertidumbre, como hemos visto en otras oportunidades. También han habido ciertos anuncios de cese al fuego y que después se materializan en retroceso, etcétera, etcétera. Aparentemente en esta ocasión pareciera ser mucho más firme, difícil de retroceder en este acuerdo, pero no sabemos, digamos, y eso siempre, digamos, es un elemento de incertidumbre. Ya queda entonces algo de incertidumbre por este acuerdo entre Estados Unidos e Irán y su efecto en el precio de los combustibles. Reaccionaron en la Confederación Nacional de Dueños de Camiones, desde donde pidieron que la autoridad económica cumpla su promesa de bajar los valores que fueron aumentados la segunda quincena de marzo y la primera de abril. Gonzalo, muchas gracias. Buenas tardes. Estás escuchando el podcast de El Diario de Cooperativa, una presentación de cooperativapodcast.cl. Vamos a la política. La Moneda presentó finalmente sus esperadas indicaciones al proyecto de Salacuna Universal. Se hizo énfasis, lo dijo el presidente Kast en su discurso, en la gradualidad que a juicio del Ejecutivo tiene que tener la iniciativa. Hay reacciones, por cierto. Mariano Reyes, buenas tardes.
¿Qué tal, Rodrigo? Muy buenas tardes. Si bien este proyecto estaba en el programa de gobierno del presidente Kast, no era uno de sus prioritarios y fue un debate interno empujado por dirigentes del oficialismo el que permitió que a menos de 100 días de gobierno el Ejecutivo presentara las indicaciones que permitan avanzar en la sala cuna universal. Y tiene dos grandes ejes, la gradualidad y el financiamiento. De hecho, este último punto fue el nudo que no permitió cerrar el debate en el gobierno anterior. Lo que se propone ahora es la creación de un fondo solidario mediante una cotización de 0,35% a cargo del empleador, y en esta ecuación se suma que esa cotización será compensada íntegramente con una reducción en el seguro de cesantía. Vale decir, la promesa del Ejecutivo es que la iniciativa tenga costo cero para los empleadores y así no desincentivar la contratación femenina. Además, habrá un aporte fiscal de cerca de 10.000 millones de pesos en los 2 primeros años de implementación. El ministro del Trabajo, Tomás Rau, explicó los detalles de esta fórmula de financiamiento. Sobre el financiamiento quiero ser directo. El contexto fiscal es estrecho. No teníamos recursos nuevos disponibles. Por eso diseñamos una solución que no carga a las empresas ni a los trabajadores con costos adicionales netos. Una cotización que se compensa con una reducción equivalente a la cotización al seguro de cesantía. ¿Es perfecta? No. Y lo he dicho antes, no todos vamos a quedar 100% contentos, pero 70, 80%. Bueno, ahí con un dejo de ironía, el ministro Rau reconoce que la propuesta no va a dejar contentos a todos. El otro eje de las indicaciones es la gradualidad, y aquí se establecen 4 años para que ingresen beneficiados. En el año 1 van a ser los hijos de mujeres trabajadoras dependientes regidas por el Código del Trabajo. En el año 2, los hijos de mujeres trabajadoras independientes y de casa particular. Ya en el año 3 se suman hijos de padres trabajadores regidos por el Código del Trabajo e independiente, y en el año 4, hijos de padres trabajadores en los casos en que sus madres no estudien ni estén buscando trabajo. A la ceremonia en La Moneda llegaron parlamentarios de oposición que consideraron que estos anuncios no están muy alejados a lo que había dejado el gobierno anterior. Hablan el diputado socialista Nelson Venegas y la presidenta del Senado, Paulina Núñez. ¿Cuál es lo nuevo? ¿Qué es lo nuevo? Si estamos hablando de la misma gradualidad, el mismo soporte económico, son cuestiones que se van a ir teniendo que hablar, pero no se entiende por qué haber demorado tanto esta discusión, por qué haber tenido que aplazarlas en términos de titulares, a lo menos es prácticamente el mismo proyecto. El proyecto aplazado no tenía informe financiero y también no hubo acuerdo ni fueron capaces de instalar sobre la mesa cuál iba a ser la fórmula entonces de financiamiento, al revés. Por eso nos detuvimos y por eso hoy día lo que más agradezco es que exista esta claridad. Bueno, otro de los puntos relevantes es que se va a eliminar esta obligación de proveer directamente una sala cuna cuando esta no exista, y con ello terminar con esta norma que obliga a las empresas a contar con este servicio si es que tiene 20 o más trabajadoras contratadas. Lo que sí, el ministro Rau explicó que se va a respetar los convenios colectivos y la expectativa es ir sumando al mundo privado frente al aumento que va a tener la demanda que seguramente va a tener el uso de la sala cuna. Lo miramos de cerca contigo, Mariano. Muchas gracias. Vale, que estén bien. Buenas tardes. Y nos vamos al Congreso. Sabemos de la agenda de seguridad con las indicaciones presentadas por Renovación Nacional para fortalecer a las policías, mientras desde el Partido Comunista y el Frente Amplio siguen buscando apoyo en la oposición para modificar la ley Naim Retamal. Jorge Espinosa Cuellar, buenas tardes. ¿Qué tal, Verónica? Buenas tardes. Menos de una semana después de que diputados del Partido Comunista ingresaron a trámite un proyecto para derogar algunos aspectos de la denominada ley Naim Retamal, entre ellos la legítima defensa privilegiada, el gobierno confirmó que le pondrá urgencia a 2 proyectos que van en el sentido completamente contrario. Uno es el que establece sanciones más drásticas para atentados contra las policías y otro para extender la legítima defensa privilegiada también a efectivos que estén de franco. Escuchamos al respecto al ministro de Seguridad, Martín Arrau. Nosotros necesitamos tener fuerzas de orden y seguridad que sientan ese respaldo de que pueden actuar tranquilos. Y la ley Naim fue un gran avance. Hay que aprovechar ese tremendo capital de personas que tienen ese compromiso de servicio, tienen el entrenamiento, y semana a semana vemos casos de funcionarios que están de franco y atienden situaciones de emergencia. Es la respuesta a eso. Yo creo que lo que ha hecho esos parlamentarios es entender muy poco las iniciativas que tenemos que tramitar en el Congreso, y por eso vamos a darle urgencia a estas 2 iniciativas.
Esta mañana, parlamentarios y dirigentes de Renovación Nacional, acompañados de familiares del mártir de Carabineros, Carlos Retamal Jaque, reforzaron su agenda denominada Naín Retamal 2.0, que incluye, además de los 2 proyectos ya mencionados, otras 3 iniciativas. Una que amplía y fortalece los mecanismos de reconocimiento institucional a mártires de la institución, otro que fortalece las facultades preventivas de control y registro en zonas riesgosas, y el tercero, un proyecto que aumenta sanciones en responsabilidad penal adolescente para delitos graves contra funcionarios policiales. Escuchamos al senador de Renovación Nacional, Andrés Longton, y a Juan Carlos Retamal, padre del carabinero asesinado en funciones, que además arremete contra la propuesta del Partido Comunista. A Carabineros se le respeta. Y por eso hoy día vamos a impulsar la ley Naín Retamal 2.0 para que nunca más se intente derogar una ley que ha significado tanta protección para nuestras policías y para las víctimas y para la sociedad. El Partido Comunista, ¿qué es lo que hace? Tratar de pontificar, de hablar de agresiones, cuando los agresores ya con las palabras han sido el propio Partido Comunista. Es algo que realmente irrita, duele, agrede a cada uno de los familiares de cada uno de los mártires. Antes del inicio de la tramitación del proyecto de los comunistas, esa propuesta ya ha quedado sin respaldo, pues se han distanciado de ella bancadas como la del PPD o la Democracia Cristiana. Por lo tanto, se ve con un futuro bastante claro, en el sentido de que no tendrá los apoyos suficientes. Aún así, la diputada del Partido Comunista, Daniela Serrano, insiste en la necesidad de al menos dar el debate. Lo que nosotros estamos buscando es un debate democrático. Creo que la bancada del Partido Comunista y también sumados con otros parlamentarios tienen el legítimo derecho de poder revisar la legislatura cuando ya llevamos 3 años al menos de la implementación de la ley Naín Retamal. Nadie puede inhibir a un parlamentario de presentar una propuesta y por tanto las diferencias también se darán dentro del debate, tanto en la conversación que uno puede tener con los aliados, pero en la conversación que también se tiene dentro del Congreso. Todo esto cuando en el Congreso se espera también que esta tarde en la sesión de sala de la Cámara se dé cuenta y se lidere el proyecto del gobierno que crea el Registro Nacional de Vándalos e Incivilidades, que desde antes de su ingreso ya ha generado un intenso debate. Jorge Espinosa Cuellar desde el Congreso con la información. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes, Verónica. Lo que está pasando. Síntesis informativa de El Diario de Cooperativa. Mercados celebran un alto al fuego que además marca la cumbre del G7 en Francia. Que fluye el petróleo, pide Trump. Hacienda aquí anuncia baja de los combustibles. Debe avanzar gradualmente para que sea sostenible. Así la moneda defiende sus indicaciones a la Sala Cuna Universal. El empleador no estará obligado a proveer directamente el recinto. 30 horas de combate al fuego se cumplen en el incendio del acopio de neumáticos que incluso obligó a suspender clases en Cerrillos. Esta mañana otro siniestro destruyó 12 casas en el corazón de la legua de emergencia en San Joaquín. Oficialismo activa ofensiva para fortalecer la ley Naín Retamal, anteproyecto comunista que busca derogar algunas garantías de Carabineros. Hay PAES de invierno. Esta tarde más de 34.000 estudiantes rinden la prueba de competencias matemáticas 2. Y en el Mundial a esta hora debuta España, uno de los grandes favoritos. Por la tarde el Uruguay de Bielsa enfrenta a Arabia Saudita en Cooperativa Deportes. Aquí termina el podcast de la segunda edición de El Diario de Cooperativa. Encuéntralo de lunes a viernes en cooperativapodcast.cl o en tu plataforma de audio favorita.